La paz del Señor para todos, Dios les bendiga. Los invito en este momento a que nos sentemos alrededor de la mesa del Señor para ser alimentados por la palabra de la vida eterna. San Marcos, el capítulo 2, y a partir del versículo 1 vamos a dar lectura a unos 5 versículos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Vamos a mirar esta noche algunos efectos de la multitud. La multitud, o sea, la gente, el mundo que nos rodea, el mundo circundante, donde quiera que nosotros estemos ubicados en la vida, en el colegio, en la universidad, en la empresa, en el trabajo, en la plaza de mercado, donde quiera que estemos parados, y vamos a estar observando el influjo de la multitud, y máxime cuando esto lo llevamos a la luz del Señor. Capernaum es una ciudad costera alrededor del mar de Galilea, y dice la Biblia que era por estos días la casa, la residencia, el lugar donde el Señor Jesús residía y hacía su trabajo evangelístico en aquellos alrededores, en aquellas ciudades del mar de Galilea, y regresaba a casa. Dice la Biblia que la fama del Señor Jesús se extendió por aquellos contornos y la gente vivía pendiente de los pasos del Señor, seguramente su entrada, su salida, la hora en que Él llegaba a casa. Fíjese que el Señor no llegaba muy cansado por las faenas del día, pero llegaba a la casa y no podía descansar porque había una enorme multitud de personas que tenían problemas, enfermedades, ataduras, necesidades muchas, y venían al Señor para ser sanados, para ser libres de sus tormentos y para oír la palabra del Señor. Y dice la Biblia que en esa ocasión la casa se llenó de gente por todas partes, y dice, y ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Muchísima gente. Y a medida que la gente se iba amontonando, se iba reuniendo en aquel lugar, pues a la vez se hacía demasiado difícil para cumplir algunas faenas como esta que vamos a mencionar. Dice que llegaron unos hombres que llevaban a un paralítico, y dice que lo llevaban en su camilla, en el lecho donde dormía, en esa
en esa camilla llevaban al paralítico, y cuando llegan al Señor, a la casa donde el Señor se encontraba, la multitud era demasiado, por todas partes, por dentro, por fuera, por todas partes. Y entonces era imposible para estas personas poder entrar con el enfermo hasta el lugar donde el Señor Jesús se encontrara. Porque ellos tenían en mente que si el Señor por lo menos tocaba al paralítico imponiéndole la mano, ellos sabían que el hombre se sanaba de su parálisis, de su enfermedad, y quedaba completamente sano, libre. Esa era la fe o la seguridad que estas personas, no solo el paralítico, sino los que lo llevaban, tenían. Y dice la Biblia que no podían acercarse a él a causa de la multitud. Y mire, se la arreglaron. Dice que abrieron una abertura en el techo, arriba en la parte alta. Abrieron un hueco y por ahí descargaron la camilla hasta el centro, hasta el lugar donde el Señor Jesús se encontraba. Y dice la Biblia, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Todas las personas, incluido usted que me escucha y yo aquí que estoy hablando, hemos tenido experiencias con la multitud y experiencias algunas no tan agradables. Seguro puede haber momentos donde la multitud trae algún beneficio, algún provecho, ayuda para bien. Pero hay momentos donde la multitud en realidad se convierte en una especie de trampa, de estorbo, de muro de contención y en una barrera de impedimento que hace imposible que avancemos hacia algo que queremos, hacia algo que soñamos o que tenemos en mente. La multitud, esa multitud incluso puede ser la familia, la misma familia. Pueden ser compañeros o amigos donde se comparten muchas cosas de esta vida, pero cuando ya se llega a la parte evangélica, esa misma multitud, que son familia o amigos, se convierten en una especie de estorbo o de trampa que va a ser imposible el desarrollo de la vida cristiana. Dice la Biblia que hubo en los tiempos de Jesús muchos sacerdotes que creyeron a la fe, pero no confesaban a Jesús por temor a la multitud. También dice la Sagrada Escritura que los sacerdotes y los enemigos de Jesús que querían llevarlo a la cruz, se valieron de la multitud, empujando a las turbas, exacerbando a la multitud con palabras, con mentiras, con engaños. Exacerbaron los ánimos de la multitud para que fuera la multitud la que hiciera presión sobre el gobernador romano y que esa presión terminara, por último, dando el gobernador la sentencia final, que era condenar
a la muerte al Señor Jesús. Y fue exactamente lo que hicieron. Soliviantaron los ánimos de la multitud, y fue la multitud la que decía: crucifícale, crucifícale, queremos que muera y que su sangre sea sobre nosotros. Y le echaron la multitud encima al gobernador romano, y frente a semejante presión del pueblo alborotado, el gobernador no tuvo más que ceder a la presión de esa multitud y condenar a Jesús a la muerte, incluso contra su conciencia, porque él sabía que Jesús era inocente y estaba, de alguna manera se resistía ordenar la ejecución del Señor Jesús, porque sabía que Jesús era inocente y que solamente era víctima de unos odios fanáticos, unos odios políticos, religiosos, y por eso el gobernador quería soltarle, dejarle libre, pero fue la presión de la multitud la que hizo imposible que el gobernador pudiera ir hasta el final en su defensa del Señor Jesús, y le tocó ceder ante la presión de la multitud y condenar al Señor Jesús, condenarlo a la muerte. Vamos a mirar algo en el libro de Reyes, el capítulo 7, el segundo libro de Reyes, el capítulo 7, hay un caso para que lo examinemos y lo vamos a examinar. Dice que la ciudad de Samaria estaba sitiada por estos días. Un poderoso ejército sirio tenía sitiada la ciudad de Samaria. Y el sitio fue tan horrendo, dice la Biblia, que hubo gran hambre en la ciudad de Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. O sea, la situación era una situación muy terrible. Imagínese usted tener que alimentarse con la cabeza de un asno, y la cabeza de un asno valía un dineral. En realidad, los que podían comprar la cabeza de un asno era gente verdaderamente acaudalada, que tenían una posición o una economía muy fuerte. Pero además dice que el estiércol de palomas también tenía un precio muy elevado para comer. El hambre era terrible dentro de la ciudad. No podían entrar a la ciudad suministros del campo. No podían el pueblo tener libremente la oportunidad de comprar los alimentos que requería para la subsistencia. Los supermercados habían quedado vacíos, las tiendas y las plazas de mercado igualmente habían quedado vacías. Y era terrible lo que estaba sucediendo allí dentro de la ciudad. Era desesperante. Entonces dice la Sagrada Escritura que llegó un profeta, el profeta Eliseo, y le dice al rey y a los príncipes que estaban allí presentes escuchando, y a autoridades del pueblo, les dice: oíd palabra de Jehová.
así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Observe usted que el profeta está diciendo que mañana a estas horas, bueno, al otro día, la abundancia que habría a las puertas de la ciudad sería tal la abundancia que los precios de los productos bajarían en gran manera y que la oferta de productos iba a ser supremamente grande, que iba a ser un acto milagroso, un acto de Dios milagroso que traía una abundancia en pocas horas, en cuestión de 24 horas, llegaría a las puertas de la ciudad una abundancia nunca vista. Dice la Biblia que había un príncipe de los más ilustres de la guardia, que estaban en la presencia del rey. Dice que ese príncipe le pareció imposible lo que el profeta estaba proponiendo y diciendo. Le pareció imposible creer, imposible que lo que el profeta estaba diciendo fuera verdad. Y dijo estas palabras: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Observen lo que dijo. Que si Dios hiciese ventanas en el cielo, para que desde el cielo descendieran ángeles, trayendo montones de comida y de suministros a la ciudad, que ni siquiera así era posible creer en las palabras del profeta. Querido oyente, usted que me está escuchando, seguramente también usted es un incrédulo a la palabra de Dios. Y seguramente usted también es una persona que a veces pone en entredicho las palabras de ese pastor, de ese líder espiritual que le habla en nombre de Dios palabras de vida eterna. Las palabras del Señor al pueblo de Israel por boca de Moisés es: profeta les levantará Jehová de en medio de vosotros, a él oiréis. Y Jesús, cuando sube al monte de la transfiguración, dice que se transfiguró delante de sus discípulos y ellos vieron su gloria allí. Y cuando Pedro dice: Señor, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces dice la Biblia que la visión en ese momento se disipó. Y dice que en ese momento solo estaba Jesús y una voz se oyó en el cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia o contentamiento, a él oíd. Amén. Entonces, aquí el profeta Eliseo estaba hablando palabra de Dios. Mira lo que él dice: oíd palabra de Jehová. Y reitera diciendo: así dijo Jehová. Mañana a estas horas. Bueno, ¿qué era lo que quedaba?
Simplemente creer. Simplemente creer y sostenerse en esa fe, en esa certidumbre, en esa certeza. Quedarse allí, creyendo la palabra de Dios. Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Hay que creer a la palabra de Dios. Hay que creer a los siervos de Dios, a los mensajeros del Señor. Hay que creer. Por eso dice la Sagrada Escritura que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted es un incrédulo, usted está sentenciado a que le suceda lo que a este sujeto, príncipe incrédulo, le sucedió. Mire lo que él dijo. Si Jehová hiciere ventanas en el cielo, o sea, esto que el profeta está diciendo, esto que el pastor está predicando, es imposible. Ni siquiera sucedería que a Dios se le ocurriera hacer ventanas en el cielo y disponer de ángeles para que vinieran a traer comida para abastecer una ciudad que agoniza, que se muere de hambre y de necesidad. Ante ese caso y frente a ese caso, el profeta se dirige a ese príncipe incrédulo y le dice, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de él. Observe, es una sentencia la que recibe este hombre, una sentencia terrible. Dice la Biblia que al otro día, justamente a la hora que el profeta había señalado, dice la Biblia, verso 16, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Verso 17, y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Ustedes observan que hubo una estampida del pueblo. Los sirios habían huido porque un ángel de Dios había descendido, y los sirios salieron en una poderosa estampida huyendo, y en su huida abandonaron los campamentos, los almacenes, abandonaron los depósitos, los graneros que habían trasladado a aquel campo de batalla, y lo dejaron todo allí. Entonces, cuando sale el pueblo de Samaria, fue en una enorme estampida, pueblo con hambre, sale para abastecerse, y ese príncipe estaba a la puerta de la ciudad, y dice que la multitud lo atropelló, lo arrolló, y allí murió conforme a la palabra del Señor. La multitud es como una fuerza
es como una fuerza difícil de controlar. Es como una represa cuando se rompen los muros de contención y sale aquel diluvio de aguas que estaba represado allí. No hay quien pueda contener la fuerza de esa enorme multitud. Como hemos visto en los casos que hemos expresado, lo único que toca es arreglárnosla para que en medio de una situación de estas nosotros podamos sobrevivir y arreglárnosla, buscando los medios, como aquellos hombres que no pudieron penetrar a donde estaba Jesús por causa de la multitud, pero se la arreglaron por el techo, buscaron una forma. Siempre debe haber una forma, una manera de llegar. Siempre debe haber un camino para llegar al éxito, porque la multitud muchas veces se interpone en el camino. La multitud a veces se convierte en una muralla que hace imposible cualquier acercamiento hacia los objetivos o hacia los éxitos deseados. Pero la persona tiene que abrirse paso por entre la multitud, como aquella mujer del flujo de sangre. No podía llegar por causa de la multitud, pero dice la Biblia que ella se abrió paso por entre la multitud. Amén. Abrió un hueco por entre la multitud y llegó hasta donde estaba Jesús para recibir su sanidad y aquella palabra hermosa: hija, tu fe te ha salvado, eres libre de tu enfermedad. Apreciado oyente, usted que me escucha, seguramente usted ha intentado muchas cosas en la vida, pero siempre la multitud se le ha atravesado en el camino. Y en algunas ocasiones la estampida de la multitud ha querido hasta arrastrarlo y llevárselo por delante. ¿Cuántas veces nosotros también hemos sido víctimas de los embates, de la furia, de la fuerza o de los elogios? A veces la multitud elogia o adula, pero no crea, esa misma multitud que hoy te elogia, esa misma multitud mañana te maldice, mañana te desprecia, mañana te arrolla y te mata como este príncipe. ¿Cuántos elogios pudo recibir ese príncipe porque era uno de los más ilustres que estaban en la presencia del rey siempre? ¿Cuántos elogios? ¿Cuántas adulaciones? Pero ahora la misma multitud que lo adulaba, esa misma multitud lo arrolló y lo mató. Observen las multitudes que querían poner rey a Jesús, querían coronarlo rey y que lo aclamaban: Hosanna al Hijo de David. Pero vea usted que fue una multitud también la que aquella noche de Pascua decían con grandes gritos: crucifícale, crucifícale, queremos que muera. Entonces lo mejor es algo así como no creer a la multitud, los elogios de la multitud, porque las multitudes son manipulables,
Las multitudes son manejables por avivatos, por personas que saben manipular a esas multitudes para llevarlas a unos objetivos amañados. Lo único que le queda es creerle a Dios, creerle a la palabra de Dios, porque fue el profeta Eliseo el que dijo: mañana a estas horas sucederá tal abundancia. Y a ese no le creyeron. A él no le creyeron. Pero vea usted, mire lo que sucedió. Esta noche le estamos predicando a usted la palabra de Dios. Le estamos diciendo que usted debe creer la palabra de Dios. Debe tener fe en la palabra de Dios. Debe depositar en el Evangelio su confianza máxime. Cuando dice la Biblia que el Evangelio es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Además dice la Sagrada Escritura, dice la Biblia que si nosotros somos incrédulos, o aquellas personas que no, fueron incrédulos, está hablando el pueblo de Israel, incrédulo a la palabra de Dios por medio de Moisés, y dice que ellos no escaparon. Ellos no escaparon. Las palabras de Moisés se cumplieron. Las palabras de Dios a través de Moisés se cumplieron, tal como fueron profetizadas y fueron dichas. Entonces la Biblia nos dice aquí: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Yo te invito a que crea la palabra de Dios, a que ponga fe en el Evangelio, porque de otra manera solo habrá una sentencia como en aquel caso. Como él no creyó, entonces la profecía le dice: mañana va a suceder esto, pero tú verás con tus ojos, pero no comerás de esa abundancia, sino que morirás porque la multitud te matará.